Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hacer circuitos muy simples que generen resultados audibles, es decir, sonidos, efectos, y además explicaré un poco sobre transistores para los que quieran adentrarse en ese mundo. Así que comencemos. Y bien, yo recuerdo la clase de ingeniería en la universidad cuando nos presentaron el transistor por primera vez y el profesor dibujó el símbolo, empezó a escribir un montón de ecuaciones, el circuito equivalente, bueno, una pizarra de 3 metros llena de escrituras. Y es lo que veo que también hacen muchos profesores. De hecho, estas imágenes son sacadas de internet y si buscas un poco por YouTube también pasa lo mismo. Yo, si fuera profesor, antes de escribir cualquier cosa, fórmulas, dibujitos, lo que sea, explicaría un poco la historia del transistor y por qué existe, de dónde viene el transistor, porque eso nos ayudaría mucho a entender cuál es su objetivo, ¿no? Y después, bueno, los cálculos y todo eso viene solo porque te obligará, para entender o para poder desarrollar algunos proyectos, te obligará a hacer algunos cálculos que al final resultan no ser tan difíciles tampoco, ¿no? Lo que pasa es que vemos ese montón de letras y ecuaciones y bueno, nos asustamos, ¿no? En fin, desde que nosotros empezamos o queremos controlar cosas en el mundo de la electrónica desde hace mucho tiempo, el teléfono y todo aquello, quisimos hacer sistemas lógicos que sean lo más automatizados posible, ¿no? Entonces, estos sistemas lógicos y analógicos tenían que ser, pues bueno, electrónicos. Al final la electricidad ha cambiado nuestra vida. Y empezó con cosas tan básicas como el interruptor, ¿no? Es el ejemplo más simple que tenemos. Encender y apagar la bombilla de una habitación, encender y apagar un aparato, un motor, una bomba, cualquier cosa eléctrica, el interruptor siempre está allí. Y ese ha sido el mecanismo más sencillo que tuvimos para controlar algo eléctrico. Luego vino el relé. El relé, que es una maravilla, porque con unos pocos microamperios podemos activar el mismo switch que activamos manualmente, pero esta vez tenemos un inductor que le inyectamos una electricidad y ese inductor mueve el interruptor internamente y voilà, tenemos un switch electromecánico, ¿no? De hecho, el relé fue tan importante que hasta se hicieron ordenadores, o sea, se hicieron computadoras con él. En Alemania, en 1941, inventaron el ordenador que se llamaba SUS o SUSE Z3, hecho totalmente con relés. Claro, por supuesto, con la gran desventaja que si estás conmutando mecánicamente o electromecánicamente, pues la vida de los, bueno, digamos, de las piezas mecánicas se acorta muy rápidamente y tampoco tienes una velocidad de conmutación tan rápida como hoy en día. Luego vinieron los triodos, que bueno, la ventaja de los triodos es que al no tener ninguna pieza mecánica, con ellos sí se podía conmutar a alta velocidad y bueno, se pudieran hacer osciladores, se inventó la radio, la televisión y además una nueva funcionalidad. Ya no solamente era un interruptor, sino que además podías controlar la cantidad de energía que fluía a través de tu interruptor, por decirlo de alguna manera. Es decir, podías controlar la potencia. Y por supuesto, la computadora con triodo no se hizo esperar. Unos 3 años después de la de relé, en 1945 se inventó el ENIAC, con 17.000 triodos dentro de este ordenador. Y bueno, ahí pues ya se empezó a ver el problema que tenía el triodo, que es que para hacer este ordenador necesitaba 150.000 vatios de potencia para que pudiera funcionar. Y bueno, es que los triodos, además para polarizarlo, necesitas voltajes elevados entre 100 y 1000 voltios, algo que es totalmente impracticable para una radio a pilas, por ejemplo. Sería una locura. Y bueno, pues el filamento que también necesita energía para mantenerse. Y finalmente, y casi como un milagro, llegaron los transistores, que no solo pueden conmutar a alta velocidad, sino que al igual que los triodos, también pueden controlar corriente o la corriente que fluye a través de ellos. Y todo esto a un coste mínimo de energía, porque prácticamente los transistores no necesitan energía para funcionar. Simplemente una corriente que pase a través de ellos y los polarice. O sea, es como decir que un diodo necesita energía para funcionar. O sea, necesitas que pase a través de él una corriente y ya él se comporta naturalmente como necesita comportarse. Lo cual lo diferencia de los relés, que necesitan una bobina desperdiciando energía para conmutar, y los triodos, que tienen que tener un filamento ahí constantemente ardiendo en su interior. Entonces, una forma fácil de explicar cómo funcionan los transistores es decir las dos formas en las que se pueden configurar. Una es como interruptor y la otra es como una resistencia variable. La forma de interruptor se le conoce como emisor común y la resistencia variable se conoce como colector común, y aquí tienen las dos en pantalla. El modo switch o emisor común es el más sencillo de entender, ya que el emisor se conecta siempre a la fuente de energía, es decir, que si es NPN se conecta al negativo y si es PNP se conecta al positivo.
El colector va a la carga que queremos encender y apagar. Y la base será pues nuestro gatillo, que sencillamente si le ponemos 0.7 voltios el interruptor se cierra y si le ponemos menos de eso se abre. Es importante también siempre añadir una resistencia en la base porque esta base no nos va a dejar tener más de 0.7 voltios y si lo intentamos forzar la corriente subiría y podríamos destruir el transistor. Además que desperdiciamos una energía que en teoría no la necesitamos. Entonces, en el ejemplo yo he puesto un divisor de tensión que son dos resistencias y estas dos resistencias están calculadas para que el voltaje sea 4 voltios. Pero a pesar de esto, vemos cómo el transistor lo fuerza a tener 0.7 debido a la caída de tensión natural que hay siempre en la base entre la base y el emisor. Y luego tenemos el modo colector común o resistencia variable, que es todo lo opuesto al modo switch. Para empezar, el colector es el que se conecta a la fuente de energía y luego también es opuesta a la energía que se conecta. Por ejemplo, el NPN se conecta al positivo en vez del negativo y si es PNP lo conectaremos al negativo en vez del positivo. Esto el colector. Luego el emisor irá a la carga, o sea, totalmente al revés del modo switch. Y en este modo la base, en vez de ser de interruptor, se convertirá en el control de potencia que va hacia la carga. Cuando hablo de potencia, es tanto corriente como tensión. Cuando hablamos de controlar la corriente, será una corriente proporcional en la base. Es decir, si pasa una corriente a la carga, tendremos una corriente proporcional en la base, pero decenas o cientos de veces menor. Y a esta proporción se le llama beta. También podemos controlar el voltaje que va hacia la carga, que será siempre el mismo voltaje que pongamos en la base menos la caída de tensión en el emisor, o sea, es decir, los 0.7 voltios que estamos hablando. A esta configuración también se le conoce como emisor seguidor, porque está como en el caso de los operacionales, ¿no? El operacional seguidor siempre sigue el mismo voltaje que le entra, es el mismo que sale. Bueno, aquí más o menos la teoría es la misma, lo que hay que tener en consideración que hay una caída de tensión de 0.7 voltios natural en el transistor, en este modo, por supuesto. Y al ser una resistencia variable, pues toda la energía que no transferimos a la carga se disipará como forma de calor, igual que en cualquier resistencia. Bien, entonces el modo switch ha quedado claro. Aplicamos 0.7 en la base, encendemos el switch, aplicamos menos de 0.7, apagamos el switch. Simple. Ahora, en el modo colector común, administramos la potencia en la carga, es decir, podemos hacer fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Luego, por supuesto, mezclando estas dos ideas, podemos hacer amplificadores de tensión, podemos hacer amplificadores de audio y un montón de cosas. Pero la base, o sea, la sustancia está aquí. Entonces, por ejemplo, una fuente de voltaje ya la hemos aplicado antes. Si ponemos una referencia, un voltaje de referencia en nuestra base, ¿vale? En este caso he puesto un diodo Zener de 6.8 voltios, pues en el voltaje en el emisor tendré los 6.8 voltios menos 0.7, que es el voltaje que se nos cae en el transistor. Es decir, que mi carga siempre voy a tener 6.1 voltios. Eso está claro, y ahí tengo mi fuente de voltaje. Ahora, si quiero hacer una fuente de corriente, sencillamente, pues, en vez de mi carga ponerla en el emisor, la pongo en el colector. Y en el emisor dejo una resistencia que va a ser fija, ¿vale? En este caso he decidido dejar la misma de 330, que siempre va a tener los 6.1 voltios. Es decir, por esa resistencia va a pasar 18 miliamperios. Por supuesto, ya me vayas a decir que también tengo que contar la corriente que pasa por la base, que también se va por el emisor. Sí, es verdad, pero la corriente suele ser mucho más pequeña. A menos que estemos trabajando con mucha potencia. Pero en este caso, en este ejemplo en concreto, que va a miliamperios y sabiendo que más o menos el beta de un transistor es de 100 o más, entonces, pues la voy a despreciar, ¿vale? Pero sí, es verdad, la corriente de la base pasa por el emisor también, ¿vale? Pero suponiendo que la corriente sea despreciable, la corriente que vamos a tener en este caso, los 330 ohmios a 6.1 voltios van a ser 18 miliamperios. Y esa corriente será la misma que estará en el colector. ¿Y qué tenemos en el colector? Pues vamos a poner nuestra carga. Que en este caso he puesto una resistencia de 10 ohmios, que si estuviera conectada directamente a la fuente que es de 10 voltios, pues consumiría 1 amperio. Pero aquí no puede consumir 1 amperio porque está limitado por el emisor que está configurado a 18 miliamperios. ¿Qué queremos hacer? Pues una fuente de corriente. ¿Qué queremos hacer para ajustar la fuente de corriente? Pues tenemos dos opciones.
O cambiamos la resistencia de 330 por otra, o podemos ajustar el voltaje en la base, que será el que fluirá por la resistencia de 330 y cambiará la corriente de esa resistencia, que se reflejará a su vez en la carga. Entonces, así de simple podemos tener una fuente de voltaje y una fuente de corriente tanto en NPN como en PNP. Y bueno, leyendo foros de electrónica, en estos días estaba leyendo sobre los transistores antes de hacer esto y buscarlo, explicarlo de una manera sencilla. Y vi una pregunta que me llamó mucho la atención, ¿no? Que me pareció muy, muy correcta, una pregunta muy buena. Decía, ¿por qué usamos más NPN que PNP? ¿O por qué utilizamos más MOSFET tipo N que MOSFET tipo P? Y claro, no había una respuesta clara, cada quien daba su punto de vista de muchas cosas, pero basado en mi experiencia, lo que yo concluyo es que los tipos P, o sea, el PNP o los MOSFET tipo P, son tecnologías que siempre van por detrás de la tecnología tipo N. Quizás pueda deberse a un tipo de dificultad a la hora de construir este tipo de configuración, ¿no? De configuración PNP o configuración P, en el caso de los MOSFET. Y de hecho lo notas, porque por ejemplo, si tú te buscas una pareja de transistores, por ejemplo, pueden hacer el ejercicio con el 3904 y el 3906, que son familias, son pareja, y cuando ven la hoja de datos siempre ven que el P es más débil en algo, o es débil en tensión máxima, o en corriente máxima, o en beta, o en todas a la vez. Fíjense siempre, si buscan un MOSFET tipo P, más o menos de la misma familia, de la misma tecnología, siempre el P o tiene una resistencia interna mayor, o la corriente es inferior, o el voltaje máximo es deficiente. Siempre pasa que el P es más débil frente al N. Entonces, claro, además es más caro en muchos de los casos. El P suele ser mucho más caro. Entonces el N, pues se ha vuelto el favorito, ¿no? Al final nos hemos buscado la vida y hemos inventado, por ejemplo, en el caso de los conmutadores de los MOSFET tipo N, hemos hecho pues los condensadores de bombeo para poder apagar el tipo N en el lado positivo. O sea, nos hemos buscado la vida de reutilizar el tipo N tanto para lados positivos como para lados negativos. Y lo hemos hecho de muchas maneras muy ingeniosas. ¿Vale? Eso lo vemos mucho sobre todo en el switching, que queremos conmutar tanto lado positivo como negativo, medio puente o puente completo. Siempre vemos que usamos N, pudiendo usar el P y el N, ¿sabes? Entonces al final es por eso. Es un tema de que el N pues, suele ser más barato, suele ser más robusto en muchas de sus características y costando la mitad de un P, por ejemplo. Entonces, claro, siempre la electrónica se ha buscado tratar de resolver por el lado N de la tecnología de los transistores o de los MOSFET. Bien, pero ¿qué estamos viendo aquí en pantalla? Es una fuente de corriente igual que la que estábamos viendo antes, pero en vez de tener un Zener, tenemos un transistor, que por ejemplo si vemos aquí en el lado N, tenemos el Q5, que ¿cómo está configurado? Como switch. Está configurado como switch. ¿Y el Q8 cómo está configurado? Como resistencia variable o colector común. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? El transistor Q5, como dijimos, el switch, ¿cuándo se activa? Pues cuando tengamos 0.7 voltios. Y entonces, ¿cuándo vamos a tener 0.7 voltios? Cuando RSense o la R18 que tenemos ahí de 37 ohmios alcance 0.7 voltios. Entonces, ¿cuándo va a alcanzar? Pues cuando la corriente sea 20 miliamperios. Si vemos 20 miliamperios, la fórmula de la ley de Ohm sería 0.74 entre 37 ohmios, nos da 20 miliamperios. 0.74 es más o menos pues el voltaje que yo he hecho aquí en la simulación que me ha dado este transistor, ¿vale? De 0.7 y un poquito más. Entonces, RSense llega a 0.74 voltios, quiere decir que ya ha llegado a los 20 miliamperios, entonces Q5 se activa. ¿Y qué hace? Le dice a Q8, hey, te has pasado de los 20 miliamperios, bájale. Entonces, ¿cómo le dice que le baje? Pues Q5 trata de conmutar a tierra y le baja voltaje a Q8. Entonces Q8 baja su voltaje en el emisor también. Entonces es una manera en que ellos dos se retroalimentan, ¿vale? Entre ellos. ¿Qué ventaja trae esto? Bueno, primero que no necesitas un Zener, ¿vale? Puedes usar otro transistor igual, que en algunos casos de producción vale la pena tener la misma referencia muchas veces porque sale más barato. Y segundo, es que a los dos transistores tienen el mismo comportamiento a nivel de temperatura. Como les he dicho, el transistor internamente tiene ese diodo que cae en los 0.7 voltios, pero ese
Ese 0.7 puede variar en función de la temperatura. Si sube la temperatura, este 0.7 se puede ir bajando, incluso hasta llegar a los 0.5. Y si baja la temperatura, puede subir. Puede ir subiendo, incluso hasta los 0.8. Dependiendo del transistor, siempre es importante por eso leer la hoja de datos a ver cómo se comporta en función de la temperatura. Pero para corregir un poco ese efecto, al tú tener dos transistores que se están retroalimentando entre sí, puedes compensar este defecto y garantizar de alguna forma que siempre vas a tener una corriente constante en RSense. Bueno, ya está bien de transistores. Bueno, o al menos de hablar de transistores. Vamos a hablar ahora de los circuitos que les he prometido para el día de hoy, que son los circuitos que generan sonido. Bueno, aquí tenemos un metrónomo. Los metrónomos son una herramienta que utilizan los músicos, ya que gracias a estas herramientas se puede obtener como una referencia para el ritmo, el tiempo, la armonía de una composición musical. Los hay que hacen una señal visual o un pulso sonoro o ambas cosas. La velocidad o pulso o señales se pueden configurar según cada caso, ¿vale? Eso es la libertad que te da el metrónomo. Entonces, con un par de transistores, ¿vale? De los que tanto hemos hablado, podemos construir uno nosotros mismos. Vale, ¿y cómo funciona nuestro metrónomo de dos transistores? Bueno, si se fijan bien, los dos transistores están configurados como interruptor. Tenemos un PNP que es Q1 y un NPN que es Q2. El Q1 lo que va a hacer es darnos el pulso hacia el altavoz y hacia el LED. O sea, el LED nos va a permitir ver cada pulso y alimentará al altavoz, por lo cual también lo podremos oír ese pulso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a dar ese pulso? Bueno, tenemos un condensador aquí, que es el C1, que se va a ir cargando a través del potenciómetro y a través de la resistencia R1. Cuando el condensador se carga a 0.7 voltios, se activa Q2, Q2 activa Q1 y se produce el pulso. El tiempo que tarda en producirse el pulso, bueno, lo puedes controlar con la resistencia que está cargando el C1, ¿no? Que en este caso sería el potenciómetro con la resistencia R1. Vamos ajustando el potenciómetro y nuestro condensador se cargará más rápido o más lento y así ajustamos el tiempo en que se produce el pulso. Ahora, ¿cómo se descarga el condensador para que se produzca el siguiente pulso? Bueno, gracias a la forma en cómo está conectado el condensador, o sea, al lado negativo del condensador. Si se fijan, está conectado en el mismo transistor PNP, pero también está conectado a través de la resistencia R4 a masa. Es decir, que cuando no haya pulso, ese lado del condensador está conectado a masa a través de la resistencia R4. Pero cuando se produce el pulso, lo que estamos haciendo es que estamos cortocircuitando el condensador, lo que hace que se descargue, ¿vale? Cuando el condensador se descargue y baje por debajo de 0.7, se apagará Q2, se apagará Q1 y otra vez el condensador se ve obligado a cargarse. Entonces se repite el ciclo una y otra vez. Así de simple funciona nuestro metrónomo, pero ahora vamos a verlo en el protoboard, a ver cómo se comporta. Bien, y basados en el mismo circuito del metrónomo podemos hacer más cosas, como por ejemplo un generador de tonos. Aquí he hecho el mismo circuito del metrónomo, lo único que le he dado la vuelta. En vez de un PNP para el altavoz, he puesto un NPN. O sea, ahora el NPN va a controlar tanto el LED como el altavoz. Y el PNP lo he dejado para invertir la lógica del circuito para el NPN. Así que es lo mismo, pero al revés. Entonces, de esta manera pueden ver cómo con una tecnología N o con una tecnología P podemos hacer los mismos circuitos. Y para generar un tono que sea más audible, he puesto un condensador más pequeño, así podrá oscilar mucho más rápido. Y he puesto un pulsador porque con el condensador C4 podemos generar un efecto rebote que está muy interesante. Vamos a verlo en el protoboard.
Y si seguimos inventando basados en los circuitos que hemos hecho hasta ahora, podemos hacer una sirena. Aquí el protagonista es el condensador C6, que nos influencia en el incremento y decremento de la oscilación, con el pulsador, por supuesto, y C5 nos dará la frecuencia máxima, ¿no? La frecuencia máxima de oscilación, igual que antes. Podemos afinar esta frecuencia con el potenciómetro y podemos elegir cualquier otro condensador si queremos variar aún más el rango de frecuencia. Pero veamos cómo funciona. Todo lo que hemos hecho hasta ahora son osciladores con transistores, así que para complicar los diseños continuaremos con el famoso 555, que en modo estable es un oscilador por naturaleza, o sea que seguiremos haciendo lo mismo pero más sofisticado, digamos. Volveremos a hacer la sirena, no es tan divertida como la de transistores, pero hace muy bien el trabajo. Esta configuración tradicional de oscilador con el 555, pues básicamente la resistencia R16 y R18, el potenciómetro y el condensador nos darán la frecuencia y el ancho de pulso que va al altavoz. El condensador C9 ayuda a acoplar mejor la señal para que el altavoz se desempeñe mejor. Y la diferencia aquí es que el pin 5, que normalmente no se utiliza o no se suele utilizar, es el que nos va a permitir modificar externamente el voltaje del divisor de tensión que tienen los comparadores a lo interno del 555. Por lo que utilizándolo somos capaces de cambiar los niveles de comparación desde el exterior. Y a su vez, pues la frecuencia. Añadiendo el condensador C7 y controlando su carga y descarga con el pulsador y un puñado de resistencia, tenemos un voltaje cambiante que al conectarlo al pin 5 conseguimos ese efecto sirena, ¿no? Igual como estábamos haciendo antes. Como extra, he añadido el condensador C10 que nos añade estabilidad cuando conectamos el circuito por primera vez para que no se vuelva un poco loco. Así que vamos a ver cómo funciona. Y aquí tenemos un circuito que es súper curioso, ya que está basado tanto en la configuración estable, que es nuestro oscilador base, y además tenemos en cadena, en cascada, una configuración monostable. La monostable lo que hace es que cada pulso le da una duración determinada, que la determina el condensador. Entonces, cuando mezclamos las dos funciones, podemos a partir de una frecuencia base generar multitonos, o sea, muchos tonos a raíz de una frecuencia original. Vamos a ver cómo funciona y además para que se entienda mucho mejor, lo vamos a ver también en el osciloscopio. Vamos a ello. Bien, aquí está montado, aquí tenemos los dos 555, uno en modo astable, que será nuestro oscilador principal, y luego el monostable, que será, digamos, el divisor de frecuencia que va conectado a los pulsos del astable. Aquí un potenciómetro para controlar uno y el potenciómetro para controlar el otro. ¿Qué vamos a ver en el osciloscopio? En amarillo vamos a ver el oscilador o el modo astable. Y en azul vamos a ver el modo monostable o sería la división de frecuencia del oscilador. Vamos aquí a enfocar el osciloscopio para que podamos ver qué es lo que tenemos. Entonces yo voy a conectar aquí. Como vemos ya tenemos sonido y tenemos aquí en azul un pulso mucho más grande que viene determinado por el trigger o la velocidad del trigger que hemos configurado en el monostable. Si nosotros variamos la velocidad del trigger del monostable, podemos ver cómo cambian los tonos. Entonces, aquí tenemos 4 tonos que vienen siendo
estos 3 pulsos que lograron entrar dentro de este recuadro azul, bueno, serían 4 pulsos, 1, 2, 3, 4, y esos serían los 4 tonos que estamos escuchando, el que está actualmente y 3 más. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Serían los 4 pulsos. Pero si yo aumento la frecuencia de mi oscilador o de mi osciladora estable, puedo hacer que entre aún más tonos. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. ¿Cuántos pulsos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulsos con el del trigger. Y entonces debería tener 7 tonos, el que está actualmente y 6 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese sería... Ya no puedo tener más pulsos porque tengo todos ocupados. O sea, ya no tengo... El trigger está a la misma velocidad que el pulso que recibo. Si quiero aún añadir más, pues aumento más la frecuencia. Tengo más pulsos en medio. Por ejemplo aquí. Pues ya no sé ni cuántos tengo, pero bueno, podremos apreciarlos aquí. Y así es como va. Bueno, y ya que estamos puestos, nos podía hacer falta una ambulancia, ¿no? Para hacer la ambulancia, bueno, he elegido 2 circuitos astables, ¿vale? Aquí ya los 2 son astables, los 2 son osciladores, pero un oscilador modifica al segundo, ¿vale? ¿Cómo lo modifica? Bueno, el primer oscilador envía un pulso de más o menos unos 2 hercios al condensador C14, ¿vale? Alterando la frecuencia de oscilación, porque claro, el C14 se estaba cargando y descargando a un ritmo, y luego llego yo y le inyecto un pulso positivo o negativo, pues con el primer oscilador. Entonces, es decir, lo estoy modificando, lo estoy alterando. Además, pues bueno, para darle un poco de color al tema, le he añadido un par de LEDs que simbolizan cada uno de los tonos que se van a ejecutar en el altavoz. Así que vamos a verlo. Y si aplicamos el mismo concepto que hicimos para la sirena, es decir, de modificar la tensión del divisor de tensión interno a través del pin 5, podemos hacer una alarma como la que solemos escuchar en los vehículos o en los sistemas de seguridad, ¿vale? En caso de robo, digamos. En este caso tenemos un primer 555 oscilando lentamente, ¿vale? Igual que antes, pero a su vez con una descarga casi instantánea, ¿vale? Es decir, él va a oscilar lentamente, pero la descarga del condensador va a ser ¡pum! Enseguida. Y eso lo hace gracias a la resistencia de 22 ohmios que está allí, la R35. Eso nos da un efecto, o el efecto que buscamos al alterar el pin 5 del segundo 555. Pero escuchemos. Bien, y si llevamos el circuito de la alarma que hicimos anteriormente a un siguiente nivel, parece increíble que viniera desde ahí, desde una alarma, pues podemos recrear algo que se le parece al sonido de un pájaro. Por supuesto, imitar el sonido de un pájaro es algo muy complicado, pero si te lo dicen y le ponen la cara de un pájaro, igual, pues te lo crees, ¿no? Pues este circuito que está aquí, este injerto que he hecho yo aquí, imita o hace algo parecido al canto de un pájaro, ¿no? Un pájaro que está por ahí volando entre una montaña y rocas que da ese eco envolvente, ¿no? Del canto. Y como dato, si les interesa hacer este circuito, si cambian R37 por un valor más pequeño, pueden cambiar el tono del pájaro, digamos. Puede ser incluso totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, pueden cambiar el 68K por 5.1. Inténtelo. Pero vamos a ver cómo suena este circuito tal cual como está.